¿Cómo puede una sola persona, armada solo con sus palabras y sus ideas, llegar a cambiar un país entero? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Martin Luther King Jr., un hombre que con su lucha por un sueño cambió las reglas del juego para siempre. Esta frase, que seguro que ha llegado a nuestros oídos alguna vez, es quizás la más famosa de Martin Luther King Jr., y es el punto de partida perfecto, porque estas palabras no son solo una cita bonita, son, en realidad, el corazón de un sueño que dio esperanza a millones de personas y que se convirtió en el motor de una auténtica revolución pacífica. Para entender de verdad la magnitud de su lucha, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que irse a 1929, al mundo en el que él nació. Un mundo que estaba, y esto es literal, partido en dos. El problema central tenía un nombre: segregación racial. Y ojo, porque no se trataba solo de que hubiera gente con prejuicios, no. Era un sistema de leyes oficiales, conocidas como las leyes Jim Crow, que obligaban a separar a las personas por su color de piel en prácticamente todos los sitios públicos. Esto que vemos aquí nos da una idea muy clara de cómo era el día a día. Sobre el papel, la idea era separados pero iguales. Pero vamos, la realidad era totalmente distinta. La separación significaba una desigualdad brutal en todo. Las escuelas para niños afroamericanos tenían muchísimos menos recursos, y la humillación estaba presente hasta en las cosas más básicas, como beber de una fuente o elegir un sitio en el autobús. Entonces, claro, ante una injusticia tan enorme y tan arraigada en la sociedad, la gran pregunta era: ¿pero cómo se puede cambiar un sistema así? La respuesta de King y de todo el movimiento fue tan radical como poderosa: la lucha sin violencia. La chispa que lo encendió todo saltó en 1955. Una mujer, Rosa Parks, hizo algo que parecía simple, pero que en ese momento era increíblemente valiente y muy peligroso. Se negó a cederle su asiento a una persona blanca en un autobús. Ese gesto fue el catalizador, el inicio de una protesta masiva que fue liderada por un joven pastor que empezaba a destacar, Martin Luther King Jr. Como respuesta, la comunidad afroamericana de la ciudad de Montgomery organizó un boicot a los autobuses. Y atención a este dato porque es increíble. No duró un día ni una semana. Duró más de un año. Es que es difícil de imaginar lo que supone eso. Más de 365 días en los que miles de personas caminaron kilómetros cada día para ir a trabajar o a la escuela. Todo con tal de no usar un sistema de transporte que los humillara. La estrategia de King, que se inspiró mucho en las ideas de Gandhi, se basaba en estos principios. Y es muy importante entender esto. No se trataba de ser pasivo, para nada. Era una resistencia muy activa y súper disciplinada. La idea era desobedecer las leyes que eran injustas, sí, pero de forma pacífica. Aceptar el castigo, la cárcel si hacía falta, sin defenderse. Y con ese sacrificio, demostrarle al mundo entero lo brutal que era el sistema y, de paso, apelar a la conciencia de los oponentes. Y esta filosofía, esta forma de luchar, llevó al movimiento a su momento más álgido, a un día en el que la lucha por los derechos civiles se planteó en el corazón de la capital del país para presentarle al mundo su visión de futuro. En 1963 se organizó la Marcha sobre Washington. La escala fue monumental. Más de 250.000 personas. Para que nos hagamos una idea, eso es como llenar varios estadios de fútbol. Una auténtica marea de gente reunida pacíficamente para exigir igualdad. Fue, de hecho, una de las mayores manifestaciones de la historia de Estados Unidos. Y fue allí, frente al monumento a Lincoln, donde King pronunció el discurso que pasaría a la historia. Usó metáforas increíblemente potentes, como esta. Con ella quería describir una justicia que debía ser algo natural, imparable, una fuerza que llegara a todos por igual. La esencia de ese famoso sueño no era solo una queja sobre el presente, sino que era, sobre todo, una propuesta de futuro. Un futuro donde los niños y los jóvenes, sin importar su color de piel, pudieran crecer juntos, sin las barreras del racismo y tener las mismas oportunidades. Y el impacto de todo aquello fue casi inmediato. La marcha generó una presión social y política tan grande que en apenas 2 años se aprobaron leyes clave que prohibían la segregación y garantizaban el derecho al voto. Además, en 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz. Se convirtió, con solo 35 años, en la persona más joven en ganarlo hasta ese momento. Conseguir esos cambios en la ley fue, desde luego, una victoria histórica. Pero es fundamental entender el enorme coste personal que tuvo todo esto, tanto para King como para el resto del movimiento. Este número nos da una idea muy clara de ese sacrificio. Martin Luther King Jr. fue arrestado más de 20 veces, no una ni dos, más de 20, y todo por organizar protestas pacíficas. Cada arresto era, en sí mismo, un acto de resistencia, una forma de poner en evidencia la injusticia del sistema. Pero es que la oposición iba mucho más allá de los arrestos. Sufría amenazas de muerte constantemente. Su propia casa fue atacada con una bomba.
Sus oponentes lo calificaban de agitador peligroso. Se enfrentó a una violencia extrema con una calma y una determinación que, la verdad, definieron su liderazgo. Y al final, esa violencia le alcanzó. En 1968, mientras estaba en Memphis apoyando una huelga de trabajadores, fue asesinado. Tenía solo 39 años. Su muerte, claro, conmocionó al mundo entero y marcó el fin de una era. A pesar de su trágico final, el legado de King es innegable y sigue muy vivo a día de hoy. No solo consiguió cambios legales que eran cruciales, sino que su filosofía de no violencia sigue inspirando movimientos por la justicia en todo el planeta. Y su sueño se ha convertido en un símbolo universal de esperanza e igualdad. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. Es evidente que se han logrado avances enormes desde los años 60, pero también es cierto que muchos desafíos siguen ahí. Por eso, la pregunta que nos deja su legado sigue abierta, y es tan importante hoy como lo fue entonces. ¿Como sociedad, hemos alcanzado ya ese sueño?